Bienvenidos un día más a esta jornada dentro de la semana de elecciones y economía. Hoy vamos a cerrar este ciclo con el representante del Partido Popular, secretario de Economía y Empleo, con Álvaro Nadal, así que no perdemos más tiempo, les dejamos con su intervención. Muy buenos días. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Bienvenidos a quien también se ha unido hoy por primera vez. Con la presencia del secretario de Estado, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Álvaro Nadal Belda, concluimos la semana que hemos dedicado a la economía y a las elecciones con el objetivo de que los ciudadanos conozcan las propuestas de los principales partidos con opción a gobernar tras el 26 de junio. El Grupo Promecal, líder en medios de comunicación en Castilla y León y Castilla-La Mancha, con presencia también en otras comunidades autónomas, ha considerado oportuno organizar estos encuentros con el fin de difundir los programas en una materia que es la primera preocupación de los españoles, la economía, y además poder preguntar las dudas a los responsables de los diferentes programas económicos. Hoy, el último día, ya llega el momento de los agradecimientos sinceros. En primer lugar, lo hacía el otro día, gracias, editor, por haber confiado en Promecal de Segovia para celebrar estos encuentros, que tienen una extraordinaria difusión nacional. Aquí nos mantendremos con la 8 Televisión, el Día de Segovia, que es ya líder los domingos, y la nueva web que se puso en marcha ayer, eldiasegovia.es. Seguiremos en esa apuesta por la calidad de la información y por el periodismo. También gracias al Hotel Los Arcos por la hospitalidad que nos ha ofrecido y a Bankia por el patrocinio de las jornadas. Luego, como no puede ser menos, nuestro reconocimiento para Jorge Usó, Jordi Sevilla, Francisco de la Torre y a sus partidos, Podemos, PSOE y Ciudadanos, por haber acudido a nuestra llamada, hecha también desde el respeto a las ideas y a la pluralidad. Y gracias, don Álvaro Nadal, y a su partido, el Partido Popular, por haber aceptado nuestra invitación a clausurar esta jornada, esta semana, esta mañana ya de verano. Vamos con una breve biografía, que es la presentación de todas las personas que intervienen, para después que suba para darnos una explicación del programa económico de su partido y posteriormente tenga también un tiempo para responder a las preguntas que hagan ustedes en esas hojas que les han dejado en la silla y se las entreguen a las personas que están a su lado para que nos las pasen y podamos realizarlas al ponente de hoy, a don Álvaro Nadal. Antes de ser nombrado secretario de Estado, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, que fue el 24 de diciembre de 2011, Álvaro Nadal fue subdirector general de Programación y Evaluación de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda en 2004 y anteriormente asesor del secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda en 2004 también. Previamente desempeñó el cargo de consejero económico de la Embajada de España en Israel de 2001 a 2003. También fue asesor de los ministros de Economía de 1998 a 2001 y asesor del ministro de Industria y Energía en 1997. Fue elegido diputado por Albacete de 2004 a 2011, siendo asistente portavoz en la Comisión Económica en el Congreso. Desde 2004 es secretario de Economía y Empleo del Partido Popular. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y ha impartido clases en el Instituto de Empresa en Madrid. Se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas por ICADE, Universidad de Madrid, y completó sus estudios con 2 años de cursos en doctorado en la Universidad de Harvard, en los años 1997 y 1998. Habla con fluidez inglés, alemán y francés, vive en Madrid, está casado y tiene 2 hijos. Muchas gracias por venir, don Álvaro Nadal. Tiene la palabra. Perfecto. O sea que puedo ponerme en ese, que aquí se me ve peor. Yo creo que se me ve mejor allí, ¿no? Buenos días. Lo primero siempre es agradecer quien amablemente invita, en este caso en mi doble condición de Gobierno y de Partido Popular, a hacer un intercambio de primera mano en lo que son nuestras ideas económicas y cuál es la estrategia de política económica que hayamos ido desarrollando en la legislatura anterior
y que no es ningún secreto que nuestra idea es seguirla desarrollando en la próxima legislatura, una vez que se forme gobierno, dado que los resultados acompañan. A lo mejor a todos nos gustaría que los resultados acompañasen todavía más, pero sin duda ninguna los resultados acompañan. Por lo cual, el Grupo Promecal nos da esta oportunidad y para nosotros, pues, encantadísimos de venir aquí y contarlo. Más que una descripción de lo que es el programa electoral y sus diferentes medidas, que aparte de ser proceloso sería tremendamente aburrido y sería desconecta, un poco la idea que yo pensaba en esta introducción, antes de que cualquiera de ustedes quiera entrar en un diálogo conmigo, es dar una visión general de la estrategia de política económica y plantear cuáles son los elementos de mayor diferenciación, por lo menos desde nuestro punto de vista, de lo que es las ideas económicas y los planteamientos estratégicos en política económica que tienen los diferentes partidos que concurren a estas elecciones generales. Porque estas elecciones generales son unas elecciones en las que probablemente nos encontremos con mayor división ideológica en la política económica de la que hayamos tenido nunca. Yo habitualmente, cuando debatía con mis contrapartes en el Partido Socialista, en un porcentaje bastante amplio del planteamiento coincidíamos. Los economistas más o menos estamos hechos de la misma manera, estamos cortados con el mismo patrón. Y probablemente las discusiones importantes eran mucho más quién lo estaba haciendo mejor, quién tenía capacidad de hacer las cosas mejor, qué apoyo político se tenían desde los partidos y desde la jefatura del Gobierno a la hora de desarrollar las políticas económicas, pero en un porcentaje muy elevado de planteamientos se coincide porque la realidad económica es la que es. Al final es qué estamos produciendo y cómo esto se reparte en la sociedad para mejorar el bienestar. Y eso tampoco tiene tanta discusión, digo, hasta ahora, porque ahora sí que parece que tenemos una división ideológica mucho más profunda en los planteamientos de política económica de lo que hasta ahora había habido en nuestro país. Bien, yo siempre empiezo las introducciones en todos los actos con una idea que nos debe llevar siempre al optimismo, que es la siguiente. En este gráfico vemos cómo ha avanzado en las dos últimas generaciones España respecto a la cabeza del mundo. La cifra que aparece ahí es los puntos de convergencia de la economía española, nuestro PIB por habitante, respecto a la referencia mundial, que es Estados Unidos. Y vemos que España está entre los 6 o 7 países que mejor lo han hecho del mundo. Pero es que es más, no sé si se ve por allí la letra, si vemos, aquí tenemos Luxemburgo, Noruega, Japón, Irlanda, Austria, Alemania, Chipre, España, Países Bajos, Finlandia. No está mal en la compañía. Y España es, junto a estos países, uno de los países en los que, si considerásemos el mundo como una carrera, el corredor español empezaba la carrera relativamente atrás y, aunque todavía no está en la cabeza la carrera, no estamos en los países más avanzados de Europa, ni tenemos el PIB por habitante de Estados Unidos, sí somos de los corredores que más rápidamente, corriendo y haciendo esfuerzo, están llegando a la cabeza. Esto no es casualidad, esto ha sido un esfuerzo de 2 generaciones de españoles y una política económica que se hace con tesón, que se tiene que mantener en el tiempo y que va dando sus frutos a lo largo de esa mejora de nuestro nivel de bienestar que llevamos haciendo en estas últimas décadas. Todo político económico en España debería plantearse qué es lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, el cómo muchas veces es muchísimo más importante que el qué, para seguir así. Si llevamos 2 generaciones de éxito, ¿qué tenemos que hacer para que haya una tercera generación de éxito? Yo no estaría en política económica si no pensase que esto es lo realmente importante. Yo nací cuando España no era gran cosa respecto a la media europea. Ahora estamos en la media europea. Yo espero ver que España esté en la cabeza de Europa y haber contribuido a eso desde las opciones políticas que defiendo. Vale, una vez que tengamos la idea más o menos clara, yo creo que esto todo el mundo lo compartiría. La pregunta siguiente es qué es lo que hemos hecho bien para haber sido una de esas media docena de economías de gran éxito que tenemos a nivel internacional y, sobre todo, qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Y lo voy a hacer con un ejemplo. ¿Por qué España era relativamente pobre hace 2 generaciones, bastante pobre hace 2 generaciones, y ahora es muchísimo más rica? Por una razón muy sencilla. El ejemplo que les iba a dar. Yo echo mano al bolsillo y saco esto. Todos tenemos uno de estos, ¿verdad? Casi ninguno está hecho en nuestro país. Este en concreto es chino. Otros son americanos, otros son coreanos. ¿Cómo lo hemos pagado? ¿Cómo hemos conseguido que otros países que producen cosas que nosotros no producimos nos las vendan? Sencillamente, porque nosotros tenemos también cosas que producimos
y los demás países necesitan y las intercambiamos. Esto que estoy diciendo, que es obvio, no está en el debate de la política económica todos los días, pero es lo que esencialmente hemos hecho como país. ¿Por qué la España de hace 2 generaciones era pobre? Pues les voy a decir por qué. Porque no teníamos prácticamente nada que vender al resto del mundo. Teníamos algo de agroalimentario, especialmente concentrado en cítricos. Teníamos minería, sacamos bastante materia prima y exportábamos. Y luego un turismo que nos parecería de broma hoy en día. Era el de Charlton Heston y Ava Gardner cuando estaban allá en la Plaza de las Ventas y estaban rodando 55 días en Pekín. Promocionaban una cosa muy exótica llamada España. Si ahora yo pregunto cuál es la primera exportación de España en bienes, muchas veces no lo sabemos, pero la voy a responder: bienes de equipo. La segunda, química. La tercera, automóviles. En esta comunidad autónoma es muy conocido, es la primera exportación con diferencia de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y luego tenemos un poderosísimo sector agroalimentario, con gran capacidad exportadora. En la provincia de Segovia es la exportación número 1 y cada vez más en elaborado, ya es 80% elaborado y 20% en fresco. Y la industria del fresco ya sabemos qué es logística, es frío, es un conocimiento técnico muy amplio. Esto en bienes, vivimos de esto. Somos un país muy especializado en introducirnos en las grandes cadenas de valor añadido. A lo mejor los españoles no sabemos que la mitad de los retrovisores que circulan por el mundo en todos los vehículos de todo tipo están fabricados por empresas españolas. O a lo mejor no sabemos que cada vez que nos subimos a un avión Airbus, el 15% lo hemos hecho en nuestro país. O que el 25% de los techos de los automóviles del mundo se fabrican por una empresa de Castilla y León, que está en Burgos. Una de las empresas tecnológicas más avanzadas de nuestro país y de capital 100% español. No vemos el producto final muchas veces, no somos un país muy especializado en producto final, pero somos un país especializadísimo y muy bien situado en partes intermedias de las grandes cadenas de valor añadido y cada vez más. Esto es lo que nos hace ser más ricos. Y si pregunto qué es lo que vendemos como servicios, el crecimiento del comercio de servicios hoy en día es de lo que más está creciendo en el comercio mundial, siempre hemos sido una gran potencia turística. Eso sí es conocido, es un producto final conocido por el público. Segunda o tercera potencia turística mundial. Pero ya los servicios de empresa, ingenierías, sobre todo, logística, marketing, auditoría, consultoría, servicios financieros, transportes, seguros, ya ingresan más en nuestra balanza de pagos que el propio sector turístico. Luego, nosotros lo tenemos claro. Todo esto se resume en una cuestión. Yo vivo en el mundo, compro mucho del resto del mundo. La economía española es una gran consumidora de importaciones. 1/3 de lo que las familias españolas consumen lo compramos del exterior. La mitad de los bienes de equipo que incorporamos en nuestras empresas, en nuestra inversión, son bienes de fuera, por no hablar de las materias primas y productos intermedios que necesitamos para producir. Y para poder comprar eso de fuera, necesitamos producir y vender. Esto se resume en un concepto amplio, que cada uno puede definirlo de una manera según lo vea, pero que todo el mundo intuitivamente lo entiende. Se llama competitividad. En la medida que el país es competitivo, tiene cosas que ofrecer al resto del mundo y el resto del mundo tiene cosas que ofrecernos a nosotros, eso no cabe en duda, prosperaremos. Si no somos capaces de ser competitivos, si no tenemos cosas que vender al resto del mundo, normalmente lo que hacemos es nos endeudamos, es decir, compramos más de lo que vendemos, la diferencia nos endeudamos, generamos pelotas de deuda y esas pelotas de deuda cuando estallan nos llevan a una crisis. Lo digo porque esto ha sido recurrentemente todas las crisis de la economía española, no nos engañemos, no son otras cosas, es esto. Es esto. Si tú no tienes nada que ofrecer y sigues comprando al resto del mundo, te tienes que endeudar para comprarlo hasta que haya un momento en que esa deuda no es sostenible y sobreviene una crisis. Si yo tuviese que poner un gráfico que describiese el desarrollo de la economía española, pondría este. Este es desde el año 70 el crecimiento, la evolución de nuestras exportaciones sobre el Producto Interior Bruto. Esta es la historia del desarrollo de nuestro país. Lo que hemos sido capaces de lo que producimos, vender en el exterior. Ahora estamos en 1/3. Solo Alemania, de los países grandes de la OCDE, tiene más exportación sobre el Producto Interior Bruto que nosotros. Ahora mismo España tiene más capacidad de exportación de su economía que Estados Unidos, que Reino Unido, que Japón, que Francia, que Alemania o que Italia. Esto es lo que vemos en este gráfico, ese desarrollo. También dice otra cosa este gráfico. No siempre hemos ido para arriba. Ha habido 2 momentos a lo largo de estas 3 décadas en que hemos ido para abajo. O 4 décadas están aquí. Uno es que va del año 84 al año 91 y el otro va del año 2004 al año 2008. Un secreto, no gobernaba el Partido Popular entonces.
¿Por qué? Porque esas son etapas en las cuales se descuidó la competitividad. No se hacía política económica a favor de la competitividad. Lo que se dejaba ir, se cometían excesos, lo que los economistas llamamos desequilibrios, que básicamente son dos: gastar más de lo que puedes y subir tus precios y tus costes más de lo que te puedes permitir, dada la competencia que tienes en el resto del mundo. Porque este es un país que le gusta estar en la economía mundial, no nos gusta aislarnos, pero tenemos que competir con esa economía mundial. Cuando eso ocurre, pasa el fenómeno que he dicho antes: se compra más de lo que se vende, te endeudas hasta que esa deuda es insostenible y estalla. ¿A que no suena mucho el discurso este que estoy haciendo en comparación con lo que hayan dicho otras fuerzas políticas? Lo digo porque más o menos me conozco dónde está el problema. Luego hablaré de la discusión que tenemos de cara a estas elecciones. Estoy hablando de cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra visión en estos momentos. Otro tema importante es que los dos momentos de caída, uno acaba en el año 91 y el otro acaba en el año 2008, que son el comienzo de las dos crisis que hemos tenido recientes en nuestro país. Las crisis vienen siempre por aquí. Y cuando tú resuelves el problema de competitividad, ayudas desde la política económica a resolver el problema de competitividad, porque eso es un tema final que hacen las empresas, la política económica tiene que ayudar a esto, sales. Y es muy interesante los últimos 4 años en el gráfico. Espectacular. Hemos pasado de exportar un 25%, la cuarta parte de nuestra producción, a exportar la tercera parte. Esto no lo ha hecho nadie. En Europa esto no lo ha hecho nadie, ni siquiera Irlanda, ni siquiera países pequeños, más abiertos, que se ven más forzados a comerciar. Este es el éxito de la economía española y esto es lo que tenemos que mantener y esto es lo que tenemos que hacer que continúe. Vamos a unas elecciones generales en las que nosotros estamos diciendo es competitividad, es la capacidad exportadora, es tener capacidad de producir con calidad y precio en el resto del mundo, y con esto prosperaremos y seremos más ricos, y otros que nos están diciendo que el problema esencial de la economía española es un problema de reparto, un problema de distribución, que esto no importa, que yo tengo que meter presión en los costes, da igual, lo que importa es que la gente consuma más. Porque si consume más, el argumento que nos dicen, si consume más, hará más ventas en las empresas y si hay más ventas en las empresas se creará más empleo que a su vez generará un mayor nivel de consumo. Y entramos en una rueda que se llama, por los economistas, el multiplicador keynesiano. Esto lo habrán oído por parte de otras opciones políticas. Lo que pasa es que este análisis tiene un pequeño fallo. Yo me pongo a la puerta de unos grandes almacenes y le doy 300 euros a cada persona que pasa por la puerta. Mayor política económica expansiva no se puede concebir. Si esos 300 euros lo hago con deuda pública, se llamaría expansión fiscal. Y si esos 300 euros los imprime el Banco Central Europeo, se llama expansión monetaria. De ambas cosas nos dicen que hace falta, ¿de acuerdo? La pregunta no es si esta persona que tiene esos 300 euros va a consumir más. Eso ya lo sabemos. Es trivial. Claro que va a consumir más. La pregunta es qué va a comprar. Porque como compre una tele coreana, ese empleo se crea en Seúl. Y a mí donde quiero que se cree el empleo es aquí en Segovia. Luego, no es una cuestión de expandir, es una cuestión de atraer, de que ese consumidor nacional e internacional, esa empresa nacional e internacional, cómprelo de aquí porque está bien hecho, porque tiene buena calidad y tiene buen precio. Esa es la base de la política económica que nosotros propugnamos. Necesitamos que nuestra economía sea competitiva y después viene todo lo demás. El circuito siempre es el mismo y siempre ha sido el mismo a lo largo de esa historia de éxito de la economía española. Sea usted más competitivo, tire de los sectores abiertos, que son los que generan esa riqueza. En la generación de mis padres se decía la generación de divisas. Es importante que España genere divisas, porque era la manera de sostener la peseta. ¿Que nos suena? Bueno, pues con el euro es 3/4 de lo mismo, ¿eh? No nos creamos que esto ha cambiado. Es lo mismo. Lo que pasa que entonces competíamos con las naranjas israelíes y ahora es con los coches japoneses y coreanos. Gran diferencia. Ese es el salto que hemos dado. Pero los problemas son los mismos, ¿eh? Tenemos que ser igual de competitivos con los coches como en su día, que también todavía lo somos con las naranjas, pero ya no forma parte de la exportación como en su día esas naranjas formaban parte. Bien, sigo. Se aumenta la competitividad, se aumenta la actividad y el empleo en los sectores abiertos y competitivos. Esto tira de la actividad de los sectores que operan más a nivel nacional, los sectores cerrados. Esto genera rentas, tanto privadas como públicas. Es cuando se pueden mejorar los salarios. Es cuando, gracias a esa productividad y esa capacidad exportadora,
mejora los niveles de vida de la gente, recaudan más las administraciones públicas y puedes apuntar al estado del bienestar, y ahí es donde puedes mejorar sustancialmente los servicios públicos. Quien empieza por el final se equivoca. Quien empieza por el final diciendo voy a empezar a aumentar el gasto público, el aumento de los costes, presión de rentas, generar pérdidas de competitividad, claro, ocurre lo de siempre, y esto les va a sonar a todos. Ahora están hablando de que tiene que haber una presión salarial. Bien, los que les mejore el sueldo van a encontrarse productos y servicios españoles más caros, porque todo ha subido, van a comprar productos y servicios de fuera más baratos, y al disminuir la cantidad de ventas de las empresas españolas, lo que va a ocurrir es que hay menos gente trabajando, eso sí. Esa gente que trabaja va a ganar más y va a estar importando más, que es lo que nos pasó en la crisis anterior. Hasta que llega un momento en que tienes que corregir todo esto y es insoportable los niveles de desempleo y es insoportables los niveles de actividad. Por eso las cosas empiezan desde el principio. Sea usted más competitivo, venda más, consiga mejor calidad-precio de sus bienes y sus servicios. Y este es un trabajo que implica a toda la sociedad española. Y cuando vaya haciendo esto, ya verá cómo todo por detrás se va arreglando y va mejorando. Bien, dos temas importantes. Primero, si la competitividad es la base del desarrollo y del crecimiento de la economía española, ¿por qué renunciamos a devaluar la peseta y nos metimos en el euro? Cuando una manera fácil de recuperar competitividad cuando las cosas van muy mal es devaluar la peseta. La pregunta es importante porque los británicos, que van a votar el día 23, ya no si están o no en el euro, si están o no en la Unión Europea, tenían clarísimos desde el principio que no querían entrar, que no querían renunciar a esa capacidad del país de, en un momento determinado, depreciar su moneda, abaratarse y ganar competitividad. La respuesta la voy a dar con otro ejemplo de por qué en su día José María Aznar decide, como presidente del Gobierno de España, meter a España en el euro. Yo cuando entré en el año 95 en el Ministerio de Economía, pedí un préstamo para comprar mi primera vivienda, una vivienda pequeñita, y me hicieron un tipo de interés de amigo del 12,5%, porque el de enemigo estaba en el 15%, y un crédito empresarial estaba en el 20%. ¿Cuántos proyectos empresariales salen con un 20% de coste financiero? ¿Y por qué teníamos esos tipos de interés? Porque del año 75 al año 95, a falta de hacer reformas de verdad que mejorasen la competitividad real, la productividad real de la economía, recurríamos tanto a las devaluaciones que devaluamos 5 veces. Tuvimos 5 episodios devaluatorios, uno cada 4 años. Claro, el inversor internacional que compraba deuda española, que invertía en una casa, el alemán que se compraba una casa en la playa en España, en Marcos le bajaba un 20, un 25% el valor de la casa que había comprado en España. Te decía una y no más. Lo mismo el que invertía en nuestro país. De hecho, tanto habíamos abusado y tanto habíamos desprestigiado a la peseta que todo el mundo que invertía en nuestro país nos pedía unos intereses tan altos, una rentabilidad tan alta para cubrirse de la próxima devaluación, que este país estaba infracapitalizado. Si en el año 75 trabajaban 12,5 millones de personas, en el año 95 siguen trabajando 12,5 millones de personas en nuestro país. Porque claro, ¿cuántas empresas se pueden crear con un 20% de tipos de interés de coste financiero? Bien, por eso nos metimos en el euro. Ahora, no íbamos a abandonar la peseta para usar la lira o el escudo. El marco, ¿no? Puestos a jugar a grande, jugamos a grande. Porque el euro es el marco. Supongo aquí nadie está despistado. Nos juntamos con los alemanes porque los alemanes tenían la moneda fuerte, los tipos de interés bajos y la inflación baja. Garantizaban la rentabilidad de las inversiones y, por tanto, no se les penalizaba por riesgo cambiario, sino por todo lo contrario. Claro, con tipos de interés alemanes, ¿cómo dio la vuelta a este país? ¿Qué sector no mejoró? ¿Qué sector no invirtió en tecnología, en capital físico, invirtió en capital humano? Hoy tenemos 18 millones de personas trabajando, con la crisis y con 2 años de recuperación, y con una crisis de 5 años. 18, vez y media el número de personas que trabajan con la peseta. La España del euro produce vez y media el empleo y es vez y media más rica que la España de la peseta. Ahora, el euro tiene sus reglas, nuevamente lo he dicho, es el marco. Luego hay que jugar con reglas del norte. A algunos no les gustan, pero es lo que hay. Es lo que hay. O jugamos al norte de Europa con las políticas que se llevan haciendo durante décadas
en el norte de Europa y que les ha ido bien, ¿eh? O alguien piensa que el PIB por habitante de Dinamarca, de Holanda, de Suecia o de Alemania no nos gustaría tenerlo. Yo firmo, mañana. Otras cosas a lo mejor no, pero el PIB por habitante claro que me gustaría tener el suyo. Y ellos tenían las monedas fuertes, ellos definían cómo se hacía la política económica. Dicen algunos, no, es que esto no me gusta. Bueno, pues la alternativa es irse. Ese es el segundo elemento de discusión realmente que tenemos para las elecciones generales para del día 26, que ya lo tuvimos en diciembre, pero ahora está más exacerbado. Recapitulo, competitividad o reparto. Políticas de fortalecimiento de nuestra calidad y precios de nuestros bienes y servicios o políticas de demanda. Reglas del euro o, como Don Quijote contra los molinos de viento, intentar una y otra vez, pelearnos con los que no van a cambiar de opinión. No nos engañemos, porque a ellos les ha ido bien. Y tienen un estado de bienestar envidiable. Y tienen unos sueldos bastante mejores que los nuestros. No les vamos a dar lecciones. No va a ser fácil, ¿eh? Cuando tengamos una economía más fuerte, iremos cada vez más siendo capaces de definir las reglas. Y ya lo estamos haciendo. Los éxitos de la economía española, la recuperación de la economía española ayuda a que cada vez se te tenga más en cuenta a la hora de hacer estas cuestiones. Ahora, decir, ustedes están equivocados, ese tipo de política económica es incorrecta y, por tanto, hay que hacer otra. Los otros te miran y te dicen, mira, compartimos moneda. Usted no me va a fastidiar mi moneda como usted fastidió en su día la suya. Y las reglas que nos hemos dado son estas. ¿Que son mejorables? Claro que lo son. ¿Que hay cosas que tenemos que ir perfeccionando? Claro que lo es. Pero no la contra, sino demostrando con que vas teniendo razón y que consigues situaciones complejas, sacarlas hacia adelante, como ocurrió con la economía española. Bien, si tuviese que resumir la política económica que hemos llevado a cabo, es lo que he dicho, competitividad. 5 grandes elementos tiene el escandallo de costes de las empresas. Coste laboral, coste energético, coste financiero, coste tributario, coste administrativo. Esas son las 5 grandes reformas que hicimos en la legislatura pasada. Una laboral, otra energética, otra financiera, otra tributaria y otra administrativa. Yo entendería que la oposición nos dijese que no las hemos hecho suficientemente bien, pero que me estén negando la necesidad de hacerlas es lo que no se entiende. No, es que no, esas reformas no había que hacerlas, teníamos que haber hecho una expansión fiscal y una expansión monetaria, y todo lo que ha hecho usted para mejorar esa capacidad competitiva de la economía española hay que derogarlo. Cuando digo la oposición meto casi todo el mundo, porque evidentemente Podemos lo dice el Partido Socialista, pero Ciudadanos llegó con las manos en los bolsillos porque fue el único partido que no hizo un programa de pacto de legislatura, o sea, no escribió un papel, nosotros escribimos uno, gustó más o menos, pero lo escribimos. Podemos hizo 2. El Partido Socialista hizo 1, nos puede gustar más o gustar menos, pero Ciudadanos pactó con el PSOE sobre el papel del PSOE. Claro, lógico, en un 85% lo que salió de ahí era lo que propugnaba el Partido Socialista, que básicamente es esta idea que les he dicho yo, que hay que derogar las reformas a favor de la competitividad, o por lo menos la gran mayoría de ellas, y lanzarse a un proceso de expansión del gasto. Ahora tienen un programa más propio, parece ser, porque está un poco nebulosa, pero en su momento hicieron ese pacto. Bien, ¿podemos decir a ciencia cierta que esto va tirando? Pues yo creo que bastante. Voy a poner este gráfico, que me gusta mucho, que por razones obvias lo llamamos el pez. La línea azul es actividad y la línea roja es desempleo. Claro, ¿qué me está diciendo la oposición? Oiga, los niveles de desempleo tampoco son mucho más bajos de cuando ustedes llegaron. Y los niveles de actividad tampoco son muchísimo más altos de cuando llegaron. Bueno, cada día van siendo más, todo hay que decirlo. Unos cada vez más bajos y los otros cada vez más altos. Pero ya, aquí la cuestión es, esto lo explican en Barrio Sésamo. Una cosa es bajar y otra cosa es subir. Aquí la dificultad estaba en darle la vuelta al ciclo, tal y como veníamos, los problemas que teníamos, y cómo conseguir por primera vez en la historia económica española ganar competitividad sin devaluar la peseta. Esto es nuevo. Es más, muchos nos dijeron que esto no se podía hacer, que teníamos 2 opciones, que irnos del euro o pedir un rescate. Porque esto que ustedes pretendían no se puede hacer. Bueno, lo hemos hecho no el Gobierno, lo ha hecho el país. Muy difícil. Casi no nos hemos acostumbrado a que esto es así. Y que, como veníamos de unas diferencias muy grandes de pérdidas de competitividad, llegamos a perder 30 puntos de competitividad con Alemania desde que entramos en el euro,
pues esto recuperarlo cuesta. En el gráfico anterior tenía la recuperación de la competitividad. En ese gráfico vemos cuando eso sube, pierde competitividad España respecto a Alemania, zona euro, Francia e Italia. Y hemos visto que ya hemos corregido respecto a todos lo que perdimos, hemos sobrecorregido, ahora somos más competitivos que Francia y que Italia, y todavía no hemos cerrado del todo con Alemania, pero hemos recuperado mucho. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo no vía productividad despidiendo gente, como que se hizo en la primera etapa de la crisis, en la época de Zapatero, sino controlando tus precios y tus costes y con otra segunda cuestión que ahora diré. Pero lo que importa es que el cambio de ciclo ha sido fundamental. Otra cosa que nos dice, no, es que ustedes han tenido suerte, les ha bajado el petróleo y les ha bajado el euro. Hombre, eso ha ocurrido aquí. Pero el cambio de ciclo se produjo aquí. Con el petróleo a 110 y el euro a 1,36. En esas circunstancias se dio la vuelta a la economía española, porque ya estábamos trabajando el efecto. Hombre, si ahora me baja el petróleo, mejor que mejor. Por cierto, ahora está volviendo a subir y tampoco nos estamos enterando tanto. Sigue la inercia. Bien, ahora pasa una cosa que no teníamos en el año 2012, y es que empieza a haber algo de recaudación. No nos emocionemos porque no es para tirar cohetes, pero empieza a haber algo de recaudación. Nos pasó el año pasado. Y este año, también están diciendo las cifras de recaudación se ven al final. Tú estás viendo cómo va según la campaña que tienes prevista. A medida que tengamos más recursos en el sector público, tenemos que hacer tres cosas. Una, bajar impuestos, que no quiere decir que me comprometo a bajar impuestos en tal fecha, no. Tengo que ver el ciclo así. Tengo que ver el crecimiento y el empleo así y todo lo que vayas teniendo de recaudación. ¿Por qué es bueno bajar impuestos? Porque liberas recursos que van a tener las familias y las empresas, y aquí es muy importante las empresas, para todavía mejorar su propia competitividad. Si a una empresa le doy todavía más capacidad de inversión, más va a acelerar el proceso de mejora de su competitividad. Y necesitamos gastar mucho dinero, que en realidad es invertir mucho dinero en dos cosas. Una es formación y educación, que tenemos la nueva ley, la LOMCE. La LOMCE, tanto que la critican, la LOMCE por primera vez trata de evitar el agujero tan enorme que hay entre los que salen sin ningún tipo de formación del sistema educativo y los que se van a la universidad. Pero es que en medio no tenemos prácticamente nada. Es mucho dinero que hay que invertir en formación dual y en formación profesional. Son muy caros los centros de formación profesional. Es mucho más barato un instituto, solo pagar a los profesores. Aquí tienes que hacer muchas otras cosas. Pero ha sido siempre la base de la prosperidad de los países a esos a los que yo digo que tenemos que llegar. Ellos tienen una base de formación profesional muy buena. Y eso cuesta dinero. Y hay que ponerlo. Hemos logrado que la Unión Europea, que no quería, nos aceptase 1.000 millones de certificación para este tipo de cosas dentro de los fondos europeos. Y el otro es innovación. La innovación, yo prefiero hablar de innovación más que de I+D, porque es un país con sectores muy diversificados, como he dicho antes. Que a un restaurante le den una estrella Michelin, sin duda ninguna, es una innovación de primer orden, pero no está en las estadísticas de I+D. Y tengo uno de los sectores turísticos más importantes del mundo. Lo que necesitamos es apoyo a la innovación. Tenemos un sistema fiscal que es probablemente el más ambicioso para apoyar a la innovación de todo tipo, pero lo tenemos que hacer más concreto, más práctico, que se beneficien de él más número de empresas. Ahora que está todo el mundo diciendo que quieren cargarse las deducciones en el impuesto sobre sociedades, esta no, por favor, esta no. Y la de reinversión tampoco, que cuando he visto el programa del Partido Socialista y el programa y el de Ciudadanos, que se quieren cargar los 4.000 millones ahora mismo que hay de rebaja, cuando una empresa, por ejemplo, vende una nave industrial y la reinvierte en la propia empresa, eso está exento. Como nos carguemos eso, nos cargamos la inversión, Lo digo porque es que a veces yo creo que las cosas se hacen sin pensar. Se quiere buscar dinero de las piedras para mis anuncios, pero lo primero, el dinero sale de lo que se produce y de lo que se vende y de lo que se emplea. Y no, hombre, no nos carguemos lo que está ayudando a esto. No podemos penalizar a las empresas porque cambien de actividad o modernicen su planta. Vendo la nave industrial de no sé dónde y modernizo la que está en el otro lado. Y como he hecho esa venta para hacer la inversión, le meto un palo desde Hacienda. Hombre, no tiene mucho sentido. Cuidado con las cosas que se anuncian, porque yo a veces digo, ¿cómo se nota algunos que no han pisado un ministerio en su vida? Bueno, para resumir, vamos a unas elecciones generales en las que tenemos concepciones muy diferentes. ¿Es la base de nuestra prosperidad la competitividad o el reparto? ¿Políticas de demanda o apoyo a la capacidad productiva del país? Control de nuestros costes, vigilancia de nuestros costes para ser más competitivos. Ahora lo estamos haciendo. Nos están echando en cara la evolución salarial. Está creciendo un 1% los salarios y menos 1% los precios, ganancia de poder adquisitivo de 2 puntos. Y estamos ganando competitividad.
De hecho, llevamos 33 meses, ¿quién lo diría?, consecutivos con la inflación española por debajo de la alemana. Cuando nos metimos en el euro no estábamos seguros de que cosas así íbamos a poder hacer. Por cierto, 33 meses de creación de empleo. Esto no es casualidad, una cosa con la otra, es causalidad. Si tú eres más competitivo que los alemanes, creas más empleo. Y además ellos, yo cuando hablo con mis colegas alemanes, lo veo claramente. Dicen, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Vosotros tenéis un 21% de paro, yo tengo un 6%, yo tengo que perder competitividad respecto a ti. Pero no lo voy a hacer haciendo el tonto. Tú vas a tener que trabajar, y es lo que estamos haciendo. En este contexto en el que nos movemos. Y además, cuando ven que lo estás haciendo, te ayudas, y es cuando ganas prestigio. Es cuando ganas prestigio. Y con un añadido más, a medida que tengamos recursos, tenemos que invertir esos recursos en esa competitividad del país, que es fiscalidad cada vez más favorable, especialmente lo que es la brecha salarial, que es IRPF para los salarios más cualificados y cotizaciones sociales. Por eso hemos hablado de los 500 euros exentos en las cotizaciones sociales, muy importante, porque eso ayuda muchísimo a reducir la fiscalidad. El impuesto que más recauda España son las cotizaciones sociales, y es un impuesto sobre la nómina, en un país con un 21% de paro. Y mantener esta estabilidad, esta inercia que llevamos, porque le digo, porque esto es, en día a día, a lo mejor no es de tantos titulares, ya que estoy en un medio, la economía no dará para un titular diario, empieza a dar para un titular mensual. Es muy interesante lo que pasa trimestralmente, y de año en año esto se va cambiando. Se va cambiando como ocurre en el grafiquito ese que he puesto yo del pez. Pero es un trabajo constante, y es una idea de a dónde quieres ir. Y luego, pues, arreglar muchos problemas que siempre surgen y teniendo en cuenta que el que se sienta en la mesa de presidente del Gobierno recibe las peores llamadas de España. Y eso es lo que se va a decir el día 26. ¿A quién queremos poner ahí? A mí no me llegan muchas llamadas agradables, me llegan bastantes desagradables. Resuelvo las que puedo y el resto las paso para arriba. Lo mismo hacen los ministros. Y el que recibe todas, y digo yo, este hombre se tiene que volver loco, porque recibe, claro, si esto es lo que recibe de mí y lo que recibe de los demás, bueno, tiene que ser templado, manejar los tiempos, hacer buenos equipos, definir bien en cada problema quién se tiene que encargar y cómo se hace, y ir viendo cómo se va solucionando. Cualquiera que hubiese visto la España de finales de 2011 entra en pánico, porque es que pasaba de todo todos los días. Bueno, y se fue resolviendo. No nos enfrentamos nunca a escenarios fáciles, y España tiene todavía muchos problemas que resolver, y esto es lo que hay que pensar. Quien se siente en esa mesa tiene que tener esa capacidad. Muchísimas gracias. Y lo que quieran ustedes plantearme, pues yo encantado, que seguro que de temas de detalle hay infinitos, ya les digo yo, porque yo me dedico al bosque, pero cada árbol es un mundo. Aquí tenemos las preguntas. Bueno, pues hay varias preguntas del público que nos han hecho llegar. Bueno, en primer lugar, ¿cuál va a ser la primera medida si ganan las elecciones? Si ganamos las elecciones, la primera medida es formar gobierno. Eso es obvio. Y para formar gobierno en España vamos a necesitar algún tipo de pacto. En otros países europeos es obvio lo que está pasando. Y es directamente que las fuerzas moderadas se agrupan y los cinturones sanitarios no se le aplican a las fuerzas moderadas, se les aplican a los populistas. Eso ha ocurrido en Austria, que ante una situación extraña, pues al final ha habido un llamamiento a que se vote a lo moderado. En Alemania, desde que hubo una irrupción de los antiguos comunistas de la Alemania Oriental, el partido llamado Die Linke, la izquierda, con Lafontaine, de 3 legislaturas, 2 ha sido en gran coalición, porque lo que no se quiere es dejar en manos de gente populista y que en el fondo tiene un punto antisistema, o claramente son antisistema, quieren cambiar el sistema de economía de mercado y sistema democrático parlamentario, que por cierto es la base de la Unión Europea. Como no tengas ese sistema, te echan. Bien, por eso digo, lo primero formar gobierno. Y luego ya después, hombre, ya venimos con una inercia, grandes reformas ya se han hecho. Me pregunta usted, en el ámbito laboral, yo creo que deberíamos empezar a apretar más fuerte en algún desarrollo importante que hemos iniciado en la pasada legislatura, pero que quedaba pendiente de terminar de rematar. Y si a mí me pregunta, ¿qué es lo que hay ahora mismo más importante? Formación, en el ámbito empresarial y en el ámbito de los trabajadores, claro.
ahora mismo probablemente sea la que yo metería más carne en el asador. ¿Cómo justifica el desvío del déficit y qué hacemos para que Bruselas no nos sancione? Si España, pregunta si España está en crisis y si contesta que no, ¿cómo se explica aún los 4 millones de parados y qué es lo primero que le pasaría a la economía española si gobierna Podemos? La última es fácil. Meten una subida de impuestos descomunal en todas las figuras tributarias. Pero vamos, sin ton ni son. Es muy fácil. Te coges la ley existente y empiezas a subir tipos. Es un decreto de ley que se tarda un cuarto de hora en redactar. Y lo harían de directas. Creen claramente en un aumento sustancial de la presión fiscal con objeto de financiar. Otra cuestión es que con lo que recaudasen, ¿qué es lo que harían? Porque luego, incluso para ser de izquierdas hay que saber ejecutar y saber gobernar y gestionar. Que, claro, si les entra un montón de dinero en la caja, luego ya veremos cuánta economía se pierde después de eso, porque claro, una subida de impuestos puede ser letal. Pero si entra mucho dinero en la caja, luego hay que saberlo gastar bien. Lo digo porque los grandes ayuntamientos de España están en manos de esta gente y su capacidad de gestión está empezando a ser discutible, cuanto menos. Las otras preguntas que usted me ha dicho. El déficit público. España, aunque tenemos que ser conscientes, es que en el año 2007 se recaudaron 440.000 millones de euros de impuestos de todo tipo. Ahora estamos todavía en 413.000. Nos faltan 30.000 millones respecto a los que recaudábamos en aquella época. La crisis ha sido durísima y sobre todo éramos un país que recaudaba mucho porque nos estábamos endeudando mucho. Si yo me compro una casa o un coche con un préstamo a largo plazo, en el momento de la compra he pagado los impuestos. Pero claro, a lo largo del pago del préstamo voy a estar consumiendo menos y pagando menos impuestos. Es decir, las administraciones públicas en la época del gran endeudamiento de la economía española recaudaban lo que iban a ser impuestos del futuro, pero que los cobraban inmediatamente a través de que el sector privado se endeudaba, tanto las familias como las empresas, pero especialmente las familias. Bien, eso es lo que tenemos que tener todavía claro, es que no hemos recuperado esos niveles de ingreso, que eso es muy importante. Y los vamos recuperando poco a poco a base de crecer. Ajustes presupuestarios hubo en el año 12. El resto de la reducción del déficit ha sido por crecimiento de la economía y mejora de la situación económica, que es como tiene que ser, no asfixiando. Se tuvieron que tomar medidas de emergencia en 2012, pero hasta ahí, no tienen que hacerse más. Hemos reducido sustancialmente el déficit público desde un 9,2% al 5%. Ese 5 al final, en el fondo es un 4,7. ¿No? Les recuerdo que hay 3 décimas que se aparecieron de déficit porque había habido un grandísimo problema de contabilización de la contabilidad pública por parte de la Generalitat de Cataluña, que generó una sanción estadística, es decir, todo lo que usted no ha contabilizado en 15 años se lo impacta en un único año para que no lo vuelva a hacer. Eso no fue el Gobierno central, pero sí fue la Generalitat. Estamos hablando de un 4,7, es decir, más o menos la mitad del déficit público. Bruselas. Bruselas tiene unas reglas que hay que cumplir y están para algo, pero lo que le interesa a la Unión Europea de cualquier país es 2 cosas. Uno, que crezca y cree empleo, esto es de cajón. Las políticas se hacen para que mejore la vida de la gente. Cuando hablan ustedes del austericidio, cuando se oye hablar, no, oiga, esto se hace para que luego que no vengan males mayores. Vivir por encima de tus posibilidades siempre es malo. No es que se llame austericidio, es sencillamente tener cabeza. Y por otro lado, que haya estabilidad a la zona euro, que los países aporten estabilidad a la zona euro. España tiene una desviación que se produce esencialmente por un incremento de gasto autonómico en el último trimestre con la llegada de los nuevos gobiernos, sobre todo gobiernos de nuevos colores. Ha habido alguna comunidad autónoma que incrementó en ese trimestre la nómina un 7%, lo cual es una cifra disparatada, y alguna otra un 5%, cifras muy, muy altas de gasto. Por eso se ha tenido que actuar por primera vez desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que implica la aplicación de un principio constitucional de estabilidad presupuestaria superponiéndose a la autonomía de la comunidad autónoma. Que por esas cosas hay que hacerlas siempre muy legalmente y muy cuidadamente. Y en esto estamos con la Unión Europea. España tiene que ganar una cierta credibilidad en el ámbito de las finanzas autonómicas. Ahí es donde más dudan de que estemos siendo suficientemente diligentes. Por eso, sin duda ninguna, el Gobierno va cumpliendo sus etapas, son cosas que tienes que hacer con el máximo respeto de la autonomía.
Hay comunidades autónomas pues, que lo hacen razonablemente bien o más que razonablemente bien, estoy en una de ellas y otras también. Le voy a dar un dato curioso, la única comunidad autónoma de régimen común que cumplió, la única en la que todavía hay mayoría absoluta del Partido Popular. A lo mejor eso tiene que ver con algo, eso a lo mejor tiene que ver con algo. Estamos en crisis, a ver, ¿qué es crisis? Alguien que está en una situación económica peor de como estaba hace varios años, sigue estando en crisis. Ahora, si miro el conjunto de la economía española, hace ya 3 años que dejamos la recesión atrás, hace ya más de 2 años que estamos creando empleo, estamos creando más de medio millón de empleos por año y, evidentemente, aquellos que estaban en el paro y han conseguido un empleo han dejado la crisis atrás, o por lo menos la peor parte de la crisis. A lo mejor no está en las mismas condiciones que estaba antes, pero está, desde luego, en bastante mejores condiciones de cómo estaba cuando estaba en el desempleo. Los economistas decimos que una recuperación es cuando ya consolidas 2 trimestres de crecimiento. Esto ya se produjo, evidentemente, en el año 2013, a finales del año 2013. La pregunta no es si le queremos poner la etiqueta de crisis o no, es ¿cuándo España volverá a recuperar los niveles de bienestar del año 2007? Pues a medida que vayamos creciendo, pero nosotros tenemos previsto niveles de ocupación incluso mejores para final de la legislatura que empezaría ahora. Sí vamos creciendo ese 2,5 que tenemos previsto y ese medio millón de empleos por año. Ahora, habría una gran diferencia entre ese año, que estaríamos ya pues, en 2019, entre ese año 2019 y el año 2007. En el año 2007 teníamos esos niveles de empleo y de bienestar porque nos endeudábamos. En ese año 2019 podríamos tener esos niveles de empleo y de bienestar porque producimos y vendemos y exportamos, por lo cual es para siempre, no flor de un día, y con un desastre de ajuste y de corrección tremendamente injusto, porque al que le tocó la China le ha tocado mucho más que al que no le ha tocado la China. Y evidentemente las bases de entonces eran muy poco sólidas, las de ahora sí lo son. Una bajada de impuestos del IRPF en enero, rebajas de impuestos de sociedades, tarifa plana. Precisamente hablábamos de los objetivos de déficit. Preguntan si esto es compatible con el objetivo de déficit. A ver, yo la información que he visto, que hoy lo he oído en alguna radio, ningún miembro del Gobierno, y menos aún el presidente del Gobierno, ha definido una fecha para la bajada de impuestos. Ha dicho que en cuanto la recuperación lo vaya permitiendo. Yo, luego, otra cosa es que hemos hablado con técnicos de Hacienda, no lo sé, que en Hacienda trabajan 60.000 personas, fíjese usted la cantidad de gente que puede haber dicho algo parecido, pero hay que atenerse, ayer mismo lo dijo el presidente del Gobierno, sí, nos pasó en 2015, veíamos cotas de recaudación por encima de lo previsto y adelantamos 6 meses la rebaja que ya teníamos prevista, con cumplimiento por parte de la Administración General del Estado, de hecho, sobre cumplimiento de sus objetivos presupuestarios. Otra cuestión es lo que hiciesen otros en su ámbito, y luego lo que tenga que hacer el Gobierno cuando otros en su ámbito no hacen lo que tienen que hacer. Pero nosotros siempre somos prudentes. Igual que cuando veo alguna tabla completa del IRPF, digo, hombre, vamos a ver, si cuando uno hace una reforma del IRPF hace 5 o 6 simulaciones sobre el universo de declaraciones para ver el efecto que tienes, porque si estás moviendo tipos y mínimos exentos, eso hay que mirarlo casi declaración por declaración, el efecto que va a tener. Porque si yo, con 3 compañeros más de partido, puedo hacer una reforma contable y todo, y completa y todo, del IRPF, nos ahorramos toda la Secretaría de Estado de Hacienda. Y ya le digo yo que hacen un trabajo muy bueno. Lo digo con esto que yo a veces también me sorprende. Dice, hombre, ¿cuándo se hacen las cosas? ¿Cuánto? Y dígame en qué porcentaje va a tener la deducción de no sé qué. No, tú planteas el objetivo, pero es como haces cuando estás en el Gobierno. Y luego colocas al equipo técnico del Ministerio a darle forma. Simulas sobre lo que ya tienes de ámbito declarado, qué efecto tendría a base fija sobre los contribuyentes. Y haces tus ajustes hasta que realmente llegas con lo que tú quieres y técnicamente posible. Y así es como se hacen las cosas. Y menos aún hacer anuncios así prevalentes en exceso, ¿no? Nosotros somos prudentes siempre, somos prudentes. Preguntan si le gusta el programa económico de Ciudadanos, cómo afectaría a la economía una gran coalición y también en un escenario de pactos, cuáles serían las líneas rojas con el Partido Socialista en el plano económico. En el programa de Ciudadanos lo que no tiene es esta filosofía que les he contado antes. El objetivo tiene que ser siempre esa capacidad de producir, vender y exportar, esa competitividad. Tiene mucho importado, tiene mucho de cosas que se hablan en el norte de Europa y en las instituciones europeas. Hubo una época en la que tenían una subida de IVA, si no recuerdan, todos los
Voy a poner un ejemplo. Tenía una subida de todos los productos a tipo reducido, a tipo ordinario, y luego una bajada del tipo ordinario. Y, por ejemplo, a mí me sorprendió porque es un desconocimiento de la historia de la tributación indirecta en nuestro país. Nosotros, cuando entramos en la Unión Europea, siempre teníamos, los países del sur, pero España especialmente, una guerra comercial con los del norte. ¿Qué les interesa a los del norte? Que le bajemos los impuestos a los Mercedes. ¿Y qué les interesa a los del norte? Que le subamos el impuesto de la caña de cerveza al alemán que se la está tomando en una terraza en Benidorm. Hombre, no puedes venir con esa propuesta. Ya sé que les interesa a unos cuantos en el norte y que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo hay mucha gente que aboga por este tipo de cosas, pero tú también tienes un interés nacional. Entonces, yo veía que era un programa muchas veces impostado, ¿no? Un programa que venía con muchas ofertas y de cosas de fuera. La propuesta que tienen del complemento salarial, además se lo he escuchado a Luis Garicano decir muchas veces, no, eso es lo que han hecho en Estados Unidos, en Suecia, en Reino Unido, digo ya, países con pleno empleo. Es una propuesta para que la gente que no se anima a trabajar con lo que le ofrecen en el mercado de trabajo, se anime dándole una ayuda social. Pero ya es que el problema de España es que tenemos algo menos de 5 millones de parados según EPA y 4 según... Es que nuestro problema no es que la gente no quiera trabajar, es que no encuentra puestos de trabajo. Operemos por otro lado, por eso nosotros estamos haciendo una propuesta desde el lado de la brecha salarial, desde el lado de las cotizaciones sociales y el IRPF. Son propuestas, hombre, de conocer el país. Eso es lo que siempre he visto en el programa Ciudadanos. Ahora lo veo más deshilachado, pero más que el programa de Ciudadanos como tal, a mí lo que me sorprendió fue el pacto con el Partido Socialista. Es que compraron el 85% de la postura. ¿Qué es la siguiente pregunta que usted me ha hecho? ¿Qué líneas rojas habría? Hombre, pactar por pactar y cargarte tu política económica, ir contra la competitividad, no tiene sentido. Por ejemplo, en el pacto de Ciudadanos con el PSOE, que viene del papel del PSOE, hay una propuesta de que para el año 2050 toda la energía española tiene que ser renovable. Eso es imposible. Sencillamente por una cuestión, porque eso significaría aceptar que vas a tener cortes de luz cuando no haya sol o no haya viento. Porque cuando no se produce, no se puede consumir, la electricidad no se puede almacenar, por lo menos hoy por hoy. A lo mejor tecnológicamente avanzamos muchísimo para 2050, pero yo creo que ese tipo de cosas no las podrás poner en un programa, no sabrás cuáles son los avances tecnológicos. Pero eso es literalmente imposible, pero por un problema técnico, ¿no? Porque la electricidad se tiene que producir y consumir al mismo tiempo. Y eso además genera unos costes descomunales en el sistema energético español. Ya tenemos la segunda electricidad más cara para las empresas de toda Europa, después de las barbaridades que se hicieron en la legislatura de Zapatero, en las 2 legislaturas de Zapatero. Nosotros, con toda la reforma energética, lo que hemos evitado es que subiese un 40% más la luz. Pero todavía nos queda mucho que trabajar para volver a tener precios relativamente competitivos de la electricidad. No estamos para tonterías. Eso es lo que le respondo a la pregunta, ¿no? ¿Qué línea roja sería? Hombre, ya se han hecho muchas tonterías en el pasado con la economía española. A nosotros no iríamos de ninguna manera a un pacto en el que firmásemos tiene usted que aceptarme esto. Pero supongo yo que cuando se ponen equipos serios a trabajar en pactos de legislatura, los elementos ideológicos quedan muchísimo más apartados. Pues así ponemos el punto y final a esta jornada en la semana de las elecciones y economía organizada por el Grupo Promecal con Álvaro Nadal, que ha destacado el concepto de competitividad por encima de todo dentro de esta política económica. Competitividad, producir, vender y exportar, aseguraba, porque las exportaciones se situaban en un 25% y ahora han superado ya un tercio. También ha destacado que Castilla y León es la primera en exportaciones de automóvil y en Segovia el sector agroalimentario copa ese liderazgo. España también ahora es una vez y media más rica con el euro que con la peseta. Son reflexiones que ha hecho, como también ideas que quieren seguir implantando dentro de ese programa político, programa económico, como que en 2020 haya 2 millones más de empleados, con un 2,5 de subida porcentual durante cada año. Ha sido la última de las jornadas de este ciclo. Les agradecemos su compañía durante estos 4 días. Seguimos hablando de economía y elecciones también estos próximos días aquí dentro de la campaña electoral. Muchas gracias.